Bienvenidos a esta inmersión en un tema que seguro resulta familiar a muchos padres y, bueno, también a los pediatras. Hoy nos centramos en uno de los motivos de consulta más habituales en niños pequeños. Tenemos el caso de Valentina, una niña de 2 años y 4 meses. Su madre nos cuenta que lleva 2 días con fiebre, muy irritable, llorando mucho, sobre todo por la noche. Y un detalle clave, la madre ha notado que se toca insistentemente el oído derecho. Como pista adicional, nos dice que la niña pasó un resfriado hace cosa de una semana. De acuerdo. Un escenario bastante clásico, ¿eh? Sobre todo en ciertas épocas del año. Antes de lanzarnos a sospechar, vamos a perfilar un poco más el cuadro con datos concretos. A ver, ¿sabemos qué temperatura máxima ha tenido Valentina? ¿Ha habido algún otro síntoma acompañante como vómitos o diarrea? ¿Cómo está comiendo? Y, ¿es la primera vez que le pasa algo así o tiene antecedentes de problemas de oído? Buena idea. Vamos a concretar. Pues mira, la fiebre llegó a 38,8 grados centígrados. No ha tenido vómitos ni diarrea, lo cual es un dato útil, sí. Lo que sí ha notado la madre es que tiene menos apetito de lo normal y respecto a los antecedentes, pues parece que tuvo un par de episodios que suenan parecidos hace unos meses, aunque en esas ocasiones, bueno, lo manejaron en casa solo con paracetamol o ibuprofeno, sin llegar a consultar. Interesante. Entonces tenemos a una niña pequeña, menor de 3 años, fiebre alta, irritabilidad marcada. Ese gesto tan típico de tocarse el oído. Y el antecedente del catarro reciente más los episodios previos. Bueno, todo esto nos orienta bastante hacia una posible infección en el oído medio. La edad es muy relevante aquí. Entre los 6 meses y los 3 años es justo el pico de incidencia de estas infecciones, ¿sabes? El resfriado previo también es una pieza clave del puzzle, como veremos. Tiene sentido, sí, que las piezas encajen hacia una infección de oído. Pero, ¿cómo pasamos de la sospecha a la certeza? O sea, ¿qué es lo que realmente nos confirma el diagnóstico? Exacto, la clínica es muy sugerente, pero necesitamos confirmación visual. Aquí la exploración física es fundamental, y la estrella es la otoscopía, mirar dentro del oído con un otoscopio. No basta con la sospecha por los síntomas, necesitamos ver qué está pasando con la membrana timpánica. Está roja, inflamada, se ve abombada hacia afuera, como si hubiera presión detrás, se distingue el líquido o pus, hay alguna secreción visible en el conducto auditivo. Y una maniobra importante, si usamos un otoscopio neumático que permite insuflar un poquito de aire, ¿cómo se mueve esa membrana? Su movilidad nos da mucha información. Entendido. La otoscopia es la prueba reina. Vale. En la exploración de Valentina, esto es lo que se encontró. Al mirar el oído derecho, la membrana timpánica estaba claramente abombada, como tensa, ¿sabes? Y tenía un color rojo intenso, lo que llamamos eritematosa. Cuando se intentó ver la movilidad con el otoscopio neumático, apenas se movía, estaba prácticamente inmóvil. No se vio supuración en el conducto. El oído izquierdo, por otro lado, parecía normal. Perfecto. Pues esos hallazgos son prácticamente diagnósticos. La combinación de los síntomas agudos que presentaba Valentina, la fiebre, la irritabilidad que sugiere dolor, el gesto de tocarse el oído, junto con esa imagen en la otoscopia de una membrana timpánica abombada, roja y que no se mueve bien al insuflar aire, eso es el cuadro típico de lo que llamamos otitis media aguda, una OMA. En este caso del oído derecho, claro. Ahora que tenemos el diagnóstico de otitis media aguda, mencionaste antes que el resfriado previo era una pista clave. ¿Cuál es exactamente la conexión? ¿Cómo un catarro acaba provocando una infección de oído? Es una conexión muy directa y muy frecuente. Imagina la trompa de Eustaquio, ese pequeño conducto que conecta el oído medio con la parte de atrás de la nariz y la garganta, la nasofaringe. Su función es ventilar y drenar el oído medio, mantener la presión equilibrada. Cuando tenemos una infección respiratoria alta, como un catarro, pues toda esa zona se inflama, incluyendo la desembocadura de la trompa. Si la trompa se obstruye o no funciona bien por la inflamación, el oído medio no se ventila correctamente. El moco o líquido que se produce normalmente no puede salir y se acumula detrás del tímpano. Ese líquido estancado es un caldo de cultivo fantástico para las bacterias, que a menudo colonizan la nariz y la garganta, llevando a la infección secundaria que es la OMA. Por eso es tan común que aparezca unos días después de empezar un resfriado, ¿entiendes? Entendido. Es como si se bloqueara el sistema de ventilación y drenaje del oído.
Vale. Y una vez confirmado el diagnóstico, ¿necesitaríamos hacer alguna otra prueba en un caso como el de Valentina? Análisis de sangre, quizás cultivos. A ver, en una otitis típica y sin complicaciones en una niña sana como parece ser Valentina, generalmente no necesitamos más pruebas. El diagnóstico se basa en la clínica y en lo que vemos en la otoscopia. Eso está claro. Ahora bien, sí nos plantearíamos estudios adicionales en situaciones más complejas. Por ejemplo, si los síntomas son muy graves o no mejoran con el tratamiento inicial. O si sospechamos una complicación, como una mastoiditis, una infección del hueso detrás de la oreja, aunque es rara, o si se trata de un niño con problemas de defensas, un inmunocomprometido. En el caso de que el tímpano se perfore y salga pus, lo que se llama otorrea, ahí sí sería útil recoger una muestra de esa secreción para hacer un cultivo. Esto nos diría qué bacteria exacta está causando la infección y a qué antibióticos es sensible, lo que se conoce como antibiograma. Y más adelante, si hubiera dudas sobre cómo oye la niña después de la infección, se podría hacer una prueba de audición, una audiometría. Pero para Valentina en este momento no parece necesario nada más. Muy claro. Entonces, con el diagnóstico de otitis media aguda ya establecido, ¿cuál sería el plan de tratamiento para ella? Pues mira, el manejo tiene dos pilares fundamentales que debemos abordar sí o sí. El primero, y a veces el más importante para el confort de la niña y la tranquilidad de la familia, es controlar el dolor y la fiebre. Son niños que lo pasan mal, duermen peor, así que pautaremos analgésicos y antipiréticos como el paracetamol o el ibuprofeno, a las dosis correctas para su peso. Son muy eficaces y alivian mucho. Y el segundo pilar imagino que son los antibióticos, ¿no? O no siempre se dan. He oído que a veces se espera un poco. Esa es una excelente pregunta y un punto importante de debate y, bueno, de evolución en el manejo de la OMA. Tienes razón, no siempre son necesarios de entrada. Hay una tendencia creciente, especialmente en niños mayores de 2 años, con síntomas leves o cuando el diagnóstico no es de total certeza, a optar por una estrategia de esperar y ver, o vigilancia activa, durante 48-72 horas. En esos casos, se maneja solo el dolor y se reevalúa. La idea es reducir el uso innecesario de antibióticos y la aparición de resistencias bacterianas. Sin embargo, en el caso de Valentina, sí está claramente indicado iniciar tratamiento antibiótico. Es menor de 2 años y medio, tiene fiebre alta y los signos en la otoscopía, ese tímpano abombado y rojo, son muy evidentes de una infección bacteriana establecida. ¿Entendido? Así que en su caso, sí toca antibiótico. ¿Cuál sería la primera opción? Si no hay historia de alergia a las penicilinas, el antibiótico de elección, la primera línea, sigue siendo la amoxicilina. Y es importante darla a dosis altas, habitualmente entre 80 y 90 miligramos por kilo de peso al día, repartidos en 2 o 3 tomas. Necesitamos estas dosis elevadas para que el antibiótico llegue bien al oído medio, que es un sitio un poco... Aislado, claro. Eso es, un poco aislado. La duración del tratamiento suele ser de 7 a 10 días en niños pequeños como ella, y es crucial completar todo el ciclo, aunque la niña mejore antes, para asegurarnos de eliminar la infección por completo. ¿Y qué pasa si Valentina fuera alérgica a la amoxicilina o a otros derivados de la penicilina? ¿Hay alternativas? Sí, por supuesto. Si hay una alergia confirmada a penicilinas, tenemos otras familias de antibióticos eficaces. Los más usados como alternativas son los macrólidos, como la acitromicina o la claritromicina. Son otro tipo de antibiótico que funciona de manera diferente. La acitromicina tiene la ventaja de que se puede dar en pautas más cortas, normalmente 3 o 5 días, lo que facilita el cumplimiento. La claritromicina se suele pautar también unos 7-10 días. La elección entre uno u otro dependerá de varios factores, incluyendo patrones de resistencia locales y demás. Bien, iniciamos el tratamiento con analgésicos y el antibiótico adecuado. ¿Qué seguimiento necesita Valentina? ¿Cuándo hay que volver a verla? El seguimiento cercano es clave, sí. Lo habitual es programar una revisión en 48 a 72 horas después de empezar el tratamiento. En esa visita valoraremos si la fiebre ha desaparecido o bajado significativamente, si la niña está menos irritable, más activa, si come mejor. En definitiva, si hay una respuesta clínica favorable. Si todo va bien, simplemente indicamos completar el tratamiento antibiótico prescrito. Si por el contrario no hay mejoría o incluso empeora, pues tendríamos que replantearnos si el diagnóstico es correcto, si hay alguna complicación o si necesitamos cambiar a otro antibiótico pensando en una posible resistencia bacteriana. ¿Y alguna situación particular a tener en cuenta durante el tratamiento? Antes mencionaste la posibilidad de que el oído supure. Exacto. Si durante la evolución el tímpano se perfora espontáneamente,
para liberar la presión y empieza a salir pus por el oído, otorrea, además del antibiótico que ya está tomando por boca, a menudo añadimos un tratamiento local. Se suelen prescribir gotas para el oído que contienen un antibiótico, como ciprofloxacina ótica. Estas gotas actúan directamente en el lugar de la infección y ayudan a resolver la supuración más rápidamente. No hay que asustarse si el tímpano se perfora. De hecho, suele aliviar el dolor y normalmente cicatriza solo en unos días o semanas. Y por último, de cara a los padres, que a menudo se sienten preocupados y con dudas, ¿qué información o consejos clave deberíamos darles? La educación a la familia es fundamental, sí, para el éxito del tratamiento y para que sepan cómo actuar. Primero, asegurarnos de que entienden bien cómo administrar la medicación. La dosis correcta de analgésicos y antibióticos, cada cuántas horas y durante cuántos días, insistiendo en completar el ciclo del antibiótico. Segundo, y muy importante, explicarles cuáles son los signos de alarma por los que deberían consultar de nuevo sin esperar a la cita de revisión. Si la fiebre alta persiste más de 48-72 horas a pesar del tratamiento, si la niña está excesivamente somnolienta, decaída o irritable, o si aparece hinchazón o enrojecimiento detrás de la oreja, o si empieza a supurar por el oído, si no lo hacía antes. Darles pautas claras les da seguridad. El caso de Valentina nos ha permitido recorrer paso a paso el diagnóstico y manejo de una otitis media aguda. Creo que ilustra perfectamente muchos de los puntos clave de esta patología. Quizás podríamos aprovechar ahora para usar su caso como trampolín y repasar los aspectos generales de la OMA, que la convierten en una, vieja conocida de las consultas de pediatría. Me parece una excelente idea. Entender bien la OMA en su conjunto, por qué ocurre, a quién afecta más, cómo se manifiesta y se trata, es esencial, no solo para clínicos, sino para cualquiera interesado en la salud infantil. Es una de las infecciones bacterianas más diagnosticadas en niños y una de las principales razones por las que se prescriben antibióticos. O sea que sí, merece la pena repasarlo. Pues empecemos por el principio. ¿Quién tiene más riesgo de padecer otitis media aguda? ¿Cuáles son esos factores de riesgo que hacen que algunos niños parezcan tener una tras otra? Hay varios factores bien identificados. La edad, como ya vimos con Valentina, es crucial. El pico está entre los 6 meses y los 3 años. Esto se relaciona con la inmadurez del sistema inmune y también con la anatomía de la trompa de Eustaquio en los niños pequeños, que es más corta, más horizontal y más ancha, lo que facilita que los gérmenes de la nariz lleguen al oído medio y que se obstruya más fácilmente. Otro factor de peso es la asistencia a guarderías. Claro, hay mucha más exposición a virus respiratorios que desencadenan el proceso. Precisamente, tener catarros frecuentes es un factor de riesgo directo. También influye la exposición al humo del tabaco. El tabaquismo pasivo irrita las vías respiratorias y afecta la función de la trompa. Y por último, la lactancia materna parece tener un efecto protector. Los niños no amamantados o que reciben lactancia materna por poco tiempo tienen algo más de riesgo. Muy interesante la explicación sobre la anatomía y los factores ambientales. Y una vez que se produce la infección, ¿quiénes son los culpables habituales? ¿Qué bacterias suelen estar detrás de la OMA? A ver, las causas más frecuentes son bacterianas, aunque casi siempre vienen precedidas de una infección viral que, digamos, prepara el terreno. El rey tradicional ha sido el Streptococcus pneumoniae, también conocido como neumococo. Sin embargo, su importancia ha disminuido significativamente gracias a la vacunación sistemática con la vacuna antineumocócica conjugada, un gran éxito de la prevención. Otro protagonista importante es Haemophilus influenzae, pero aquí hay un matiz. Desde que se vacuna de forma generalizada contra el tipo B, y la mayoría de las otitis por Haemophilus son causadas por cepas no tipificables, contra las que la vacuna IM no protege. Este es un ejemplo interesante de cómo las bacterias se adaptan, ¿no? Y el tercer germen en frecuencia es Moraxella catarrhalis. Conocer estos tres nos cubre la mayoría de los casos. Y en cuanto a cómo se manifiesta, podríamos resumir los síntomas y signos clave que nos hacen sospechar una OMA, más allá del caso de Valentina. Pues los síntomas generales suelen ser bastante consistentes. Fiebre, que puede ser alta, irritabilidad o llanto inconsolable, sobre todo por la noche o al tumbar al niño porque aumenta la presión en el oído. Y otalgia, el dolor de oído, que en niños que no hablan se manifiesta como tocarse o tirar de la oreja, rechazar apoyarla en la almohada o incluso cambios en el comportamiento. A veces se añaden síntomas menos específicos como rechazo del alimento, vómitos o diarrea leve. Pero como insistimos antes, la clave diagnóstica está en la otoscopía. Buscar esa membrana timpánica abombada, roja y con movilidad disminuida o ausente al aplicar presión con el otoscopio neumático.
Sin esos signos otoscópicos, el diagnóstico de OMA es, bueno, incierto. Entonces, el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Básalo en esa combinación de síntomas sugerentes y hallazgos claros en la otoscopia. Exactamente. Es un diagnóstico que hacemos en la consulta, con nuestras manos y nuestros ojos. Y un buen otoscopio, claro. No se necesitan análisis de sangre ni otras pruebas de laboratorio de forma rutinaria para diagnosticar una OMA no complicada. La habilidad para realizar e interpretar una otoscopia es fundamental en pediatría. Volvamos un momento al tratamiento, pero de forma general. Ya comentamos el manejo del dolor y el uso racional de antibióticos, con la opción de esperar y ver en ciertos casos. ¿Alguna otra consideración importante sobre el tratamiento? Quizás recalcar la importancia del manejo del dolor. Independientemente de si damos antibiótico o no, aliviar el dolor con paracetamol o ibuprofeno es prioritario. Y sobre los antibióticos, pues insistir en usarlos juiciosamente. Reservar su uso para los casos con diagnóstico de certeza, especialmente en menores de 2 años o con síntomas graves, y seguir las pautas de dosis y duración recomendadas para asegurar la eficacia y minimizar resistencias. También es importante recordar completar siempre el tratamiento, aunque el niño parezca estar mejor a los pocos días. Eso es crucial. ¿Y qué hay de la prevención? ¿Podemos hacer algo para reducir la frecuencia de estas otitis? Sí, y es un área clave. La vacunación ha sido un gran avance. La vacuna antineumocócica conjugada y la vacuna contra Haemophilus influenzae tipo B, incluida en los calendarios infantiles, protegen contra 2 de los principales causantes. Fomentar y apoyar la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses también confiere protección. Y una medida al alcance de todos: evitar la exposición de los niños al humo del tabaco. Eso es fundamental. Además, mantener una buena higiene nasal durante los catarros con lavados nasales puede ayudar a mantener la trompa de Eustaquio más despejada. Para ir cerrando este repaso tan completo, ¿podríamos destilar algunos consejos clave o tips finales, pensando quizás en estudiantes o profesionales que se enfrentan a estos casos? Claro. Primero, el mantra del uso racional de antibióticos. No tratar catarros virales con antibióticos por si acaso. La OMA es una complicación bacteriana específica que requiere un diagnóstico preciso. Segundo, estar atentos a la audición. En niños con otitis de repetición o que mantienen líquido en el oído medio después de una infección, lo que se llama otitis media secretora o serosa, la audición puede verse afectada de forma transitoria o incluso persistente. Es importante vigilarlo y derivar para estudio auditivo si hay dudas. Y tercero, potenciar la educación a las familias, enseñarles la importancia de la higiene nasal, la evitación del humo, el cumplimiento terapéutico y los signos de alarma. Una familia informada es nuestro mejor aliado, sin duda. Excelente. Hemos pasado de la consulta de Valentina, con su fiebre y su llanto por el dolor de oído, a entender cómo se diagnostica una otitis media aguda mediante la otoscopía, cómo se trata con analgésicos y, cuando es necesario, con antibióticos como la amoxicilina. Y hemos terminado ampliando la visión a los factores de riesgo, las causas, la prevención y esos consejos prácticos. Queda clara la importancia de un diagnóstico preciso basado en la exploración y un manejo cuidadoso y racional. Exacto. Y todo esto nos deja con una reflexión final importante, creo yo. Dada la enorme frecuencia de la otitis media aguda en la infancia y el impacto que tiene no solo en el bienestar de los niños y sus familias, sino también en el consumo de antibióticos y el creciente problema de las resistencias bacterianas, la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos haciendo todo lo posible en el ámbito de la prevención primaria? ¿Cómo podemos optimizar aún más estrategias como la cobertura vacunal, la promoción efectiva de la lactancia materna o la lucha contra el tabaquismo pasivo para realmente reducir la carga de esta enfermedad tan común y, consecuentemente, la necesidad de usar antibióticos? Es un desafío constante que requiere un esfuerzo colectivo.